Decime la verdad. ¿De verdad crees que la escuela nació para liberarte? La escuela no fue diseñada para pensar, fue diseñada para obedecer. Michel Foucault lo dejó claro. Los salones de clase no son templos del saber, son cuarteles disfrazados de pedagogía. La arquitectura lo revela. Filas de pupitres, pizarrón al frente, un único maestro vigilando. ¿Te suena familiar? Es el mismo esquema del cuartel militar, de la fábrica industrial, del hospital disciplinario. La escuela no solo transmite contenidos, modela cuerpos y comportamientos. Desde el siglo XVIII, cuando los estados modernos necesitaban ciudadanos dóciles, la educación se volvió una herramienta política. No se trataba solo de enseñar a leer y escribir, sino de formar sujetos útiles, productivos y sumisos. La escuela fue el laboratorio donde se entrenó a la población en la obediencia cotidiana. Horarios estrictos, uniformes, silencios, exámenes, sanciones. Cada detalle estaba diseñado para acostumbrarte a una vida bajo vigilancia. Nietzsche se burlaría de esa ilusión educativa. La escuela no creó espíritus libres, creó burócratas del pensamiento. Lo que la modernidad llamó educación fue en realidad el asesinato lento de la creatividad en nombre de la norma. Jung nos recordaría que la psique necesita espacio para el juego, para la exploración, para el error. Pero la escuela moderna no tolera lo espontáneo, lo etiqueta de distracción, lo castiga como indisciplina. El inconsciente del niño es domesticado antes de que pueda expresarse. Montaigne lo había visto siglos antes. Mejor una cabeza bien formada que una cabeza bien llena. Pero la escuela eligió lo contrario. Llenar de datos, vaciar de criterio. Educar dejó de ser formar hombres. Se convirtió en adiestrar trabajadores. Mira la historia con crudeza. La revolución industrial exigía obreros que llegaran a tiempo, soportaran rutinas largas y no cuestionaran órdenes. La escuela les enseñó exactamente eso. Los estados-nación necesitaban soldados y patriotas. La escuela introdujo himnos, banderas y lecciones de historia recortadas para glorificar la obediencia. Las élites políticas querían poblaciones previsibles. La escuela fabricó disciplina con castigos, calificaciones y la amenaza constante del fracaso. El cine lo retrató en The Wall de Pink Floyd. Niños marchando en fila, triturados por una máquina que los transforma en clones sin rostro. Esa no es una exageración. Es el retrato simbólico de cómo funciona la educación cuando se convierte en adoctrinamiento. Schopenhauer lo habría dicho con su amargura. El conocimiento en manos del poder no busca verdad, busca utilidad. Y la escuela fue el terreno perfecto para transformar el saber en obediencia. Pregúntate con sinceridad brutal, ¿cuántas cosas aprendiste en la escuela que realmente sirven para tu vida? ¿Cuánto de lo que recordás son fórmulas vacías y cuánto son habilidades de sumisión? ¿Cuántas veces te enseñaron a pensar y cuántas a repetir? La escuela no es neutral, nunca lo fue. Es una institución política diseñada para crear sujetos adaptados al sistema. Cuando te enseñan a formar fila, no te enseñan respeto, te enseñan a aceptar la espera eterna. Cuando te hacen callar, no te enseñan concentración, te enseñan a silenciar tus dudas. Cuando te obligan a memorizar, no te enseñan sabiduría, te enseñan obediencia. La pregunta entonces es brutal. ¿Querés seguir creyendo que la escuela es educación o aceptar que es el mayor experimento de adoctrinamiento de la historia moderna? La escuela es la fábrica invisible donde nacen los sumisos. Y mientras no lo veas, seguirás confundiendo disciplina con aprendizaje. Seguirás defendiendo el molde que apagó tu chispa.
Seguirás creyendo que lo que te entrenó para obedecer fue lo que te dio libertad. Eso no es educación. Es entrenamiento militar disfrazado de pedagogía. Foucault lo llamó disciplina, una tecnología del poder que organiza los cuerpos y regula los comportamientos. La escuela es el ejemplo perfecto. Ahí aprendes que tu tiempo no es tuyo, que tu cuerpo debe estar sentado durante horas, que tus palabras tienen que esperar turno. No aprendes solo matemáticas, aprendes a ser controlado. Cada detalle está calculado. El timbre que marca el inicio y el final de la clase. Los exámenes que premian la memoria pero castigan la diferencia. Los boletines que te reducen a un número. Las cámaras en los pasillos, los uniformes idénticos, la vigilancia constante. La escuela es el panóptico del ciudadano en formación. Nietzsche habría escupido fuego contra esta estructura. Lo que se llama formación no es otra cosa que uniformización. La pasión, la rebeldía, la creatividad son limadas hasta encajar en un molde, y al que no encaja se lo etiqueta como flojo, vago, problemático. Jung nos recordaría que el niño no nace para obedecer, sino para desplegar su singularidad, pero el aula lo obliga a compararse, a competir, a vivir bajo la mirada de la nota final. Ese proceso destruye la confianza en su propia voz y la reemplaza por la necesidad de aprobación externa. Montaigne se burlaría de esta farsa. ¿De qué sirve un ejército de estudiantes que saben repetir definiciones, pero no saben pensar por sí mismos? ¿De qué sirve llenar bibliotecas enteras en la memoria si el espíritu está vacío de criterio? La escuela produce repetidores, no pensadores. Mira los ejemplos históricos. El sistema prusiano del siglo XIX, modelo de la escuela moderna, fue creado explícitamente para producir soldados y burócratas obedientes. La industrialización necesitaba trabajadores puntuales y resistentes. La escuela enseñó hábitos de rutina, no amor por el saber. Los estados modernos querían ciudadanos patrióticos. Se impuso la enseñanza de una historia mutilada, diseñada para glorificar héroes y callar crímenes. El cine lo retrató con crudeza en Dead Poets Society, un maestro que intenta romper la estructura rígida del aula para enseñar a pensar, mientras el sistema lo aplasta por ser una amenaza. Cuando alguien enseña a pensar, se convierte en peligro. Schopenhauer habría dicho que el conocimiento, en manos del poder, deja de ser búsqueda de verdad para convertirse en herramienta de control. La escuela no alimenta la sabiduría, alimenta la obediencia. Pregúntate, ¿por qué la escuela mide tu valor con números y no con preguntas? ¿Por qué los planes de estudio cambian según los intereses del Estado y no según tus necesidades? ¿Por qué nunca te enseñaron a cuestionar el propio sistema educativo? La respuesta incomoda, porque no quieren que pienses el aula, quieren que vivas dentro de ella. Porque si cuestionaras la educación, cuestionarías al sistema entero que la sostiene. El aula no es un espacio neutro, es un laboratorio social, un lugar donde se experimenta con tu tiempo, tu cuerpo y tu mente hasta volverte dócil. Y vos lo aceptaste porque te convencieron de que eso era educación. El poder de la escuela no está solo en los pupitres alineados, ni en los timbres que ordenan el tiempo. Su verdadero triunfo es más sutil: entrar en tu mente y colonizar tu forma de pensar. Foucault lo habría descrito como una maquinaria que no solo disciplina cuerpos, sino que produce subjetividades. La escuela no se limita a enseñarte, te fabrica, te convierte en un sujeto que aprende a obedecer, a callar, a esperar la recompensa de la aprobación externa. Mira lo que pasa.
El examen no mide conocimiento, mide conformidad. La calificación no describe lo que sos, sino lo que el sistema espera de vos. El premio al buen alumno no reconoce creatividad, reconoce docilidad. La escuela es una fábrica de identidades sumisas. Nietzsche lo habría gritado. Lo que la escuela llama educación es en realidad el asesinato del espíritu dionisíaco, la sofocación de la fuerza vital que se atreve a desobedecer. Cada alumno que aprende a callar su voz para recibir una buena nota es un espíritu doblegado por el miedo al juicio de la mayoría. Jung nos recordaría que esa domesticación arranca al individuo de su propio proceso de individuación. En lugar de permitirle integrar su sombra, su diferencia, su rareza, lo obliga todo a amputar partes de sí mismo para encajar en el molde del alumno normal. Lo que reprimís en el aula vuelve después como ansiedad, vacío, frustración. Montaigne, con su tono irónico, habría preguntado: ¿de qué sirve producir mentes llenas de datos, pero vacías de criterio? ¿De qué sirve aprender a repetir si no aprendes a pensar? La historia lo confirma. La escuela republicana en Francia fue diseñada para hacer franceses antes que para educar. Lo importante no era la verdad, era la identidad nacional. En Inglaterra, la educación victoriana no buscaba creatividad, sino formar caballeros obedientes al imperio. En América Latina, la escuela sirvió para borrar culturas originarias y uniformar bajo un mismo relato patriótico. El cine lo mostró en The Truman Show, un hombre viviendo en un mundo construido para él, sin saberlo. Así funciona la escuela. Te enseña una realidad diseñada y lo llamas verdad. Schopenhauer lo resumiría con amargura. El hombre cree que aprende, pero en realidad repite lo que el poder necesita que repita. Y se siente orgulloso de su educación, sin notar que lo entrenaron para ser útil, no libre. Pregúntate sin miedo, ¿cuánto de tu personalidad fue reprimida en un aula? ¿Cuántos de tus talentos fueron ignorados porque no entraban en un plan de estudio? ¿Cuántas veces confundiste disciplina con sabiduría, obediencia con inteligencia? La escuela no educa, domestica. Y la domesticación más eficaz no deja cicatrices visibles. Deja marcas en la mente. Te enseña a dudar de tu voz, a necesitar aprobación externa, a creer que solo valés si encajas en el molde. Ese es el triunfo del adoctrinamiento. Que vos mismo censures tus ideas antes de expresarlas. Que vos mismo creas que lo que no encaja en lo normal está mal. La mente domesticada es la prisión más perfecta, porque vos mismo vigilás tus pensamientos. La palabra educación suena noble, suena a libertad, a crecimiento, a dignidad. Pero cuando mirás debajo de la superficie, descubrís algo brutal. La educación moderna es la máscara más elegante del poder. Foucault lo señaló con crudeza. Cada institución que aparenta cuidar, en realidad disciplina. La escuela no es la excepción. Se presenta como el camino hacia el conocimiento, pero detrás de esa fachada late una lógica más oscura. Producir sujetos útiles para el sistema. Nietzsche nos advertiría. La educación se volvió un mecanismo para crear obediencia colectiva. No genera espíritus libres, sino piezas intercambiables de una maquinaria económica y política. Y lo peor es que lo hace con orgullo, convencida de que está formando ciudadanos. Jung agregaría que al sofocar la singularidad de cada mente, la escuela fabrica masas inseguras, incapaces de confiar en su propia intuición. Personas que creen que aprender es repetir y que pensar distinto es peligroso. El inconsciente colectivo se moldea a golpes de aula. Montaigne se reiría de esta farsa. Lo que debería ser un lugar de exploración
se convirtió en un templo del dogma. Lo que debería abrir caminos, los cierra. Educar ya no significa cultivar humanidad. Significa uniformar bajo un relato oficial. Mira cómo funciona. La historia se enseña mutilada. Héroes glorificados, errores borrados. La literatura se selecciona para reforzar valores dominantes, no para abrir preguntas. La ciencia se transmite como verdad absoluta, no como búsqueda permanente. El resultado: mentes dóciles, incapaces de sospechar del poder que las formó. El cine lo retrató en The Matrix, un mundo fabricado para que las personas crean que están libres, cuando en realidad son esclavos de un sistema invisible. Así es la educación. Te convence de que te dio alas, cuando en verdad te puso cadenas. Schopenhauer lo diría con amargura. El hombre se enorgullece de su instrucción, sin notar que lo instruyeron solo para servir a fines ajenos. La escuela no buscó tu libertad, buscó tu utilidad. Pregúntate ahora, ¿cuánto de lo que aprendiste fue verdad y cuánto fue propaganda disfrazada de lección? ¿Cuántos de tus sueños fueron archivados porque no encajaban en lo que la sociedad esperaba de vos? ¿Cuántas veces confundiste ser buen alumno con ser buen esclavo? La educación moderna no es inocente. Es una construcción política diseñada para moldear ciudadanos obedientes, trabajadores eficientes, cuerpos disciplinados. Y lo más perverso es que lo hace bajo el discurso de la libertad, de la igualdad, de la oportunidad. Ese es el poder más oscuro, el que no se presenta como imposición, sino como regalo. El que no parece adoctrinar, pero lo hace todos los días. El que no necesita cadenas, porque vos mismo crees que estar en el aula es estar libre. La escuela no es un templo del saber, es la fábrica invisible de la sumisión. Y hasta que no lo reconozcas, vas a seguir confundiendo adoctrinamiento con educación. Vas a seguir defendiendo la cárcel que apagó tu voz. Vas a seguir creyendo que lo que te entrenó para obedecer fue lo que te hizo humano.